Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Les doy la bienvenida a un coloquio más de nuestra presentación del Congreso de Enseñanza en Diseño, nuestra 14ª edición, llena de interesantísimos trabajos de escritores, investigadores, docentes de toda Latinoamérica y de España. Así que encantadísimo de estar con ustedes y de presidir esta charla. Sin más, podemos empezar a hablar de cada uno de los trabajos. Entonces, vamos con el primer trabajo, que se llama La intervención metafórica en representaciones gráficas en la divulgación científica. Esmeralda Itzel Álvarez Contreras, de México. Esmeralda, cuando vos gustes, tenés la palabra. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Ya me ven? ¿Sí me ven? Se ve muy bien. Ok. Bueno, pues mi investigación trata sobre la intervención metafórica en las representaciones gráficas de la divulgación científica y parte precisamente de observaciones de objetos complejos o elementos complejos en la comunicación y visualización de la información a través de láminas, de gráficas y de representaciones en la historia de la ciencia. Esto, bueno, tratando de ordenar ideas y pensando en que los procesos creativos se regían por la imaginación, presento esta lámina de Hitchcock de 1840, en donde tiene dos elementos cónicos invertidos con unos elementos superiores que tienen determinados elementos que sugieren que son coronas y por lo tanto asumimos que es el reino de las plantas y de los animales. Este tiempo de clasificación en donde Darwin, bueno, empezó a hacer también estos bocetos de ramificación, intentando que fueran como árboles o derivaciones sobre las clasificaciones del origen de las especies. Haeckel, siguiendo a Darwin, sigue este ejemplo también lineal de la representación bastante escueta, pero después va sumando el cuerpo de lo que es un árbol, bueno, hasta llegar a un tronco mucho más robusto y con una ramificación que tiene cada una de las especies que se descubren hasta ese momento. Y estos son algunos ejemplos de árboles de la vida actuales. Y quisiera aterrizar en este árbol que es actual, es de Eisenberg, de Leonard Eisenberg, que lo ha trabajado desde 2006. Y si ustedes van a esta página web, es un libro, es un árbol interactivo en donde el hombre está hasta esta esquina. Y bueno, pues lo interesante aquí es que es una distribución en círculos concéntricos que se expanden y se incrementan y bueno, presentan las especies que hay. Pero lo interesante aquí es la representación que tiene y cómo se logra llegar a esta representación. Mi intención en esta investigación parte obviamente desde el discurso en la divulgación científica y bueno, que se encuentra dentro de un marco ideológico, de una cultura, de un sistema de códigos convencionalizados y se basa en una estructura lingüística. Mi investigación la hago partiendo desde la retórica visual en el grupo MIU, me apoyo en el grupo MIU, que es una retórica de base estructuralista que se centra en las transformaciones que se generan en el locutio, cuyo objetivo es subrayar la cualidad del ornatus y la capacidad semántica de sus componentes artísticas. Me interesó mucho esto por la operacionalización que hace de unidades de significación el grupo MIU desde su forma de expresión y de contenido y logra llegar a la clasificación de las metáboles, que son las figuras retóricas y los tropos, en donde en las cuatro dimensiones que ellos asientan,
ubican a los tropos, que son la metáfora, la sinécdoque y la metonimia, dentro de los metasememas. La disposición, que son dispositivos de carácter artístico y de transformación. Estas operaciones son sustanciales y generan una sustitución de un sema por otro sema para lograr la desviación. Y bueno, la retórica es la transformación regulada de los elementos de un enunciado generada al sobreponer dialécticamente al grado percibido un grado concebido. Y aquí esto resulta de una alotopía. Y desde la semiótica analizo también, partiendo del grupo mu, el signo visual y su característica para lograr una comunicación visual, partiendo de un signo icónico y de un signo plástico. El signo icónico construye un modelo de relaciones entre fenómenos gráficos, homólogo al modelo de relaciones perceptivas que construimos al conocer y recordar el objeto. Esto es la forma, color y textura, partiendo desde el punto, línea, figura y fondo. Y en el signo plástico es una noción de la representación visual que no se limita solamente a la figuración. Es lo abstracto que se revela como la estilización de un objeto y es una representación sintagmática. Sin embargo, aquí si observamos en este árbol de la vida que es interactivo, está ya mediatizada y es la sumatoria de la forma, color y textura lo que se asigna al signo plástico. Lo estudio también desde la epistemología y me apoyo en Héctor Palma, en donde, bueno, asienta que la epistemología tiende al discurso científico que dice que es solamente objetivo y neutral, y la metáfora aquí no tiene ningún valor cognoscitivo, pero sí una función estética y retórica y de valor heurístico. Y desde sus enfoques semántico y pragmático, bueno, necesita un contexto adecuado para el enfoque pragmático, pero desde el enfoque semántico, Héctor Palma se apoya en Max Black, en donde dice que la metáfora tiene un enfoque sustitutivo, un enfoque comparativo y un enfoque interactivo. Y a lo que apunto es al enfoque interactivo de la metáfora que subraya Black, pues dice que la metáfora, más que dar cuenta de una semejanza preexistente, crea la semejanza entre dos ámbitos distintos e independientes, a lo que le asigna el nombre de disociación. La disociación entonces es la nueva mirada que puede reorganizar lo conocido e ignorar o introducir nuevos hechos pertinentes y relevantes, y entonces se reestructura la relación entre representación y representado. Max Black y, bueno, Héctor Palma también comentan que la ciencia acude a gráficas, a ilustraciones y a modelos para representar los fenómenos. Y estos modelos funcionan como representaciones y, bueno, tienen la capacidad de didáctica y heurística por formulación de hipótesis sugeridas por las analogías a modelos previamente observados. No tienen poder explicativo ni probatorio, pero tienen una representación multimedia ahora en este tiempo con tantos avances tecnológicos también. Esta es una de las metáforas más acudidas en la ciencia y más claras, en donde, bueno, Ernest Rutherford explicó que el modelo atómico era parecido al sistema solar. Pero, bueno, aquí lo que es muy importante también subrayar es la calidad y la representación que se hace a través de formas, figuras y colores. El 11 de junio de 2021 se presentó esta enorme tormenta de agujeros negros y, bueno, se registró por el telescopio chileno ALMA, en donde se presenta esta tormenta y, bueno, pues es bastante impactante y comprendemos que a través de colores, formas y cesías podemos imaginar de alguna forma la tormenta. ¿Sí? Aunque realmente lo que se registró fue esto. Así es que mis conclusiones son que la metáfora en la gráfica de la divulgación científica, en su discurso visual, refiere de manera icónica al fenómeno expuesto.
lograda con modelos de referencia es atravesada por actores multimediáticos que actúan interactivamente en su plano plástico para construir así el sentido de las imágenes. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la exposición. Muy clara, muy interesante. Gracias. Muy bien. Bien, continuamos entonces. Ricardo Arrubla no llegó, ¿verdad? Bien, entonces sigamos. Pasamos a el tercer texto, que es Aprendizaje de cinematografías clásicas para la interpretación intertextual de afiches cinematográficos contemporáneos, y la autora es Milagro Farfán, de Perú. Milagro, cuando gustes, podés comenzar. Hola, muchísimas gracias. No sé si se ve la pantalla. Sí, sí, se ve perfectamente. Bueno, muchísimas gracias. Como siempre, quiero agradecer la instancia del Congreso que nos permite compartir nuestras experiencias en el marco de esta edición 14 del Congreso de Enseñanza en Diseño. Mi nombre, como ya lo mencionaron, es Milagro Farfán. Yo enseño en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y lo que quiero compartir con ustedes es una experiencia metodológica dentro del aula. En este caso, el uso concreto de la interpretación o la reinterpretación intertextual aplicada en la creación de afiches cinematográficos contemporáneos. En ese sentido, a ver, no sé qué pasó, no me permito. No sé si hay problema con la presentación. A ver, voy a volverlo a... Bueno, creo que lo voy a compartir así porque no me permite pasarlo de manera en pantalla No, completa. no te preocupes, igual se puede leer, ¿eh? Ok, en ese sentido, quisiera partir de algunas definiciones previas. Una de ellas es, evidentemente, el uso de la intertextualidad en el cine. Esto lo entendemos a partir de citas, ¿no? Tanto textuales como visuales, que no necesariamente son propias del autor, pero que un director las utiliza, ¿no? Para reinterpretar, desarrollar estrategias visuales, cinematográficas más complejas, y así crear, digamos, en este caso, un lenguaje cinematográfico mucho más enriquecido y que permite, digamos, desarrollar una expresión de signo visual, audiovisual más complejo. Otro contexto para esta experiencia dentro del aula fue el contexto de la saturación visual o la sobresaturación visual que todos tenemos por el tema de los medios de comunicación o el uso de las nuevas tecnologías. Nos apoyamos en Foncuberta, que habla acerca de la postfotografía, mirada desde una reflexión crítica sobre las imágenes que son visibilizadas, ¿no? Y aquellas que no son visibilizadas. Y en ese sentido nos interesa que los estudiantes reflexionen sobre esas imágenes, de dónde vienen esas imágenes, cuál es la memoria colectiva que existen en las imágenes, y en este caso específico en el curso de Historia del Diseño Audiovisual, que repiensen de dónde, ¿no?, surgen las nuevas producciones audiovisuales, cuáles son sus referencias clásicas en este caso. Y a partir de estos dos contextos, uno, el de la referencia intertextual, ¿no?, que tiene el cine, y por otro lado, el contexto de la sobreproducción, digamos, visual, audiovisual contemporánea, se plantea, ¿no?, desarrollar una metodología que, por un lado, los alumnos reconocen el aporte del lenguaje cinematográfico como una fuente inmensa de signos icónicos y plásticos, para enriquecer primero su cultura visual y también utilizar esta metodología de reciclaje intertextual y reinterpretar o interpelar, por un lado, la práctica del afichismo de películas contemporáneas,
y reciclar o reinterpretar estos afiches bajo la lógica de la referencia intertextual, haciendo visible, digamos, la fuente referencial de donde se nutren, ¿no? Las películas más contemporáneas. Esta metodología o esta lógica para la creación gráfica dentro del curso ha permitido que los estudiantes desarrollen proyectos en donde ellos analizan y repiensan producciones más contemporáneas, probablemente producciones que son interesantes o atractivas para ellos. En este caso, por ejemplo, estoy mostrando dos imágenes de dos películas de animación. A ellos les interesa mucho la animación, es el perfil de los estudiantes que tenemos. Y, por ejemplo, al lado izquierdo pueden ver un afiche de Paranorman, una animación más contemporánea, en donde una de las autoras, Helen López, reconoce, por ejemplo, que dentro de esta película hay una influencia, por ejemplo, del expresionismo alemán, y reinterpreta de esa manera el afiche de la película con esta estética. Por otro lado, a otros alumnos les interesa mucho el anime, por ejemplo, y en este caso estamos viendo un afiche de Diego Yumi, en donde reconoce que una de las fuentes referenciales que utiliza Satoshi Kon para hacer esta película es, por ejemplo, el surrealismo francés, como lenguaje cinematográfico, y reinterpreta el afiche también haciendo referencia a este lenguaje cinematográfico. Algunos otros ejemplos a veces son intertextualidades más puntuales, como en el caso del afiche a la derecha de Franz Canchanya, en donde podemos ver la referencia, digamos, puntual de una película como Metrópolis en una película más contemporánea como Matrix, o en algunos casos las referencias tienen que ver con la temática desarrollada en la película, según el análisis de los alumnos. Entonces se relaciona quizás con esta estética, por ejemplo, en este cartel o afiche del lado derecho de Diego Galán, en donde reconoce estos elementos temáticos que se desarrollan en la película de Mad Max, y por eso hace el uso del lenguaje del constructivismo ruso, por ejemplo, pero digamos reconociendo o utilizando una paleta cromática mucho más contemporánea. En ese sentido, el curso nos ha permitido de alguna manera aplicar esta metodología, que los alumnos reconozcan esta red de referencias intertextuales, visuales y audiovisuales, y que a su vez esto ha permitido también algunos resultados concretos. Por un lado, para la creación de los afiches cinematográficos se han utilizado distintas técnicas de creación, desde el dibujo a mano, el collage, el fotomontaje, las ilustraciones digitales, etcétera, que son técnicas que desarrollan los estudiantes de diseño en cursos más técnicos, por decirlo de alguna manera. Estas competencias han sido aplicadas en un curso quizás más teórico, como es el curso de Historia del Diseño Audiovisual, que es donde se desarrolla esta metodología. Por otro lado, el uso del concepto de la intertextualidad ha permitido que los alumnos tengan una red de referencia visual, audiovisual mucho más compleja, y de esta manera también incremente su propio bagaje, ¿no? Visual y audiovisual. Finalmente, otro resultado concreto, en una encuesta que se aplicó ahora último, en el semestre 2023-1, se buscó hacer esta encuesta para evaluar la opinión que tienen los estudiantes sobre la práctica de la ficha intertextual en relación al aprendizaje del curso, y se observa que el 100% de los encuestados sí considera que en este caso la práctica o la aplicación de esta metodología les ha permitido, o se relaciona por un lado con la temática del curso, y que también les ha podido permitir poner en práctica lo que han aprendido a lo largo del semestre. Finalmente, otro resultado más concreto de esta metodología es que la cantidad de afiches gráficos que se han ido desarrollando semestre a semestre nos ha permitido desarrollar un repositorio que a su vez es un recurso
educativo que se utiliza para posteriores ediciones del curso, y también es una fuente de divulgación de los afiches creados bajo esta metodología de referencia intertextual y reinterpretación de afiches contemporáneos de producciones cinematográficas más recientes. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención, como siempre, muy amable. Muchísimas gracias, Milagros. Muy interesante. Muy bien. Bueno, continuamos. Marta Gama está, la veo aquí, ¿verdad? Entonces presento su texto. Narrativas de ciudad. El espacio urbano transformable desde la poética multimedia, caso Bogotá, Colombia. María Marta Gama Castro, de Colombia. ¿Me escuchan? Marta, ¿Me sí, escuchan? se te escucha perfecto. Bueno, permítame un segundo para compartir pantalla. ¿Cómo no? Un segundo, por favor. Entonces, estoy acá. Ahí estás. Listo. Entonces, Muy bien. voy a ampliar un segundo. Ah, no sé si estoy visible. Sí, se está viendo perfectamente. ¿Eh? No, yo. Vos en la cámara no. Ah, Si no, querés, vos no. Bueno, entonces, bueno, creo que para no perder mucho tiempo lo dejo así. ¿Sería? ¿No hay problema? Sí, me pongo visible. En un segundo, por favor. Trato de cuadrar esto acá para ponerme Bueno, dale. visible. Listo. Ahí estás. Listo, perfecto. Muy Entonces, bien. bueno, buenas tardes para todos. Les hablo desde la ciudad de Bogotá. Mi trabajo, mi investigación de lo que hemos estado trabajando durante bastante tiempo, y como conclusión para esta ponencia que se llama Narrativa de Ciudad, el espacio urbano transformable desde la poética multimedia, precisamente desarrollada en la ciudad de Bogotá. La ciudad de Bogotá se ha convertido en una ciudad muy prolífica en cuanto al graffiti. Realmente ya no es raro encontrar a sectores exclusivos de la ciudad que pertenecían, digamos, a una clase social específica muy alta, que tenían siempre un poco ese temor y ese miedo a las intervenciones de sus muros. Pero hoy en día, digamos que esto ha cambiado. Más adelante explicaré un poco la razón de esto. Y los artistas callejeros como los grafiteros han ido utilizando este espacio, a pesar de que todavía hay ciertos sectores de la ciudad que no lo permiten. Bogotá es hoy en día una ciudad demasiado multicultural. Muchas regiones, muchas personas de las regiones de todo el país han llegado a la ciudad a ocuparla. Esto debido a situaciones políticas que pues los han obligado a que lleguen a la ciudad. Y precisamente parte de esto ha promovido que esas calles lúgubres en algún momento y sombrías que fueron en algún momento la ciudad, se han ido transformando en pasillos adornados que atraen la mirada, y digamos que quienes admiramos todo eso hemos encontrado una modificación permanente dentro de la ciudad. Aquí cito un fragmento de Saussure de las imágenes y ese lenguaje o ese estudio lingüístico que le da a la imagen. Dice que como humanos, contamos con la capacidad de construir símbolos e imágenes y tener un lenguaje para comunicarnos. Precisamente, digamos que a través de este lenguaje de las imágenes, los jóvenes han ido atrayendo, pero no solamente han ido atrayendo públicos y turistas, inclusive extranjeros, sino que han permitido a través de sus imágenes lograr un reconocimiento cultural a través de las mismas. Y lo digo cultural porque han sido muchas de sus imágenes provocaciones hacia la política también, pero algunas de ellas hacia el reconocimiento de lo ancestral. Entonces, de alguna manera, esto nos ha llevado a conseguir, digamos, volver con la imagen a una ontología, un estudio de las propiedades de las imágenes, pero también el discurso que se ha generado a través de ella,
buscando también la desproporción, digamos, de ese lenguaje que ellos han ocupado con la ciudad. Digamos que lo que les mencionaba ahorita sobre el espacio multicultural que se ha abierto con la ciudad, precisamente, en varias localidades de la zona, aquí en Bogotá está dividido por localidades que ocupan diferentes y muchos barrios que albergamos en solamente la ciudad. Somos más de 8 millones de habitantes y en este sentido la alcaldía local ha abierto espacios legalizados para que estos jóvenes no lleguen o no se acerquen precisamente a esos espacios que no deben ser vandalizados, como espacios patrimoniales y algunos de estos también espacios que tienen que ver con monumentos también que son parte del patrimonio nacional. Aquí vemos y podemos observar algunas imágenes donde además, como yo mencionaba un poco ahorita, el tema lingüístico, el tema del acompañamiento del texto, de cómo se acompaña la imagen con el texto, pero también con la narrativa visual, que ha llevado a que se conviertan muchas de esas obras en casi como movimientos itinerantes. Esto que llamamos distrito graffiti ha permitido precisamente que la imagen transgreda muchas zonas y barrios y muros, zonas industriales de la ciudad. Y bueno, digamos que eso es lo maravilloso que tiene la ciudad en su recorrido. Para el año 2021, hubo un levantamiento juvenil en todo el país que provocó pues que colectivos, la mayoría colectivos artísticos de todas las disciplinas de arte salieran a las calles a manifestarse en rechazo a muchas reformas políticas que iban a haber y fueron los jóvenes en su mayoría los que se movieron. Esto se convirtió en un hecho histórico, sobre todo por la cantidad de jóvenes y sobre todo además también por lo que ellos reclamaban y protestaban, que pues nosotros como generación, como mi generación, fuimos pasivos ante ese movimiento. Y de las cosas que yo pude hacer y salir y hacer registro fotográfico precisamente de estos encuentros juveniles y estas marchas juveniles, era que utilizaban muchas de las obras de artistas colombianos para hacer unos reclamos hacia el gobierno y sobre todo poner en cuenta de todo el mundo lo que estaba sucediendo aquí en Colombia. Aquí, por ejemplo, en esta imagen tenemos una obra de Débora Arango con la que ellos protestaban muchísimo sobre la violencia que se está presentando aún actualmente en contra de las mujeres. Hay mucho feminicidio y hay mucho ataque hacia la mujer. Entonces, eso es un hecho que se estaba dando y que aún hoy en día se sigue repitiendo, lamentablemente. Por otro lado, parte del activismo político que se presentó precisamente durante este momento y esta narrativa, digamos, que yo menciono aquí en el texto, que es la narrativa de ciudad, digámoslo así. Muchas de esas voces que se manifestaban, muchos de estos jóvenes que hablaban, lo hacían con una propiedad impresionante, o sea, era un reconocimiento también a ellos, realmente se encontraban que no era el joven que salía a la calle simplemente a tratar de incomodar al ciudadano común, sino que realmente había un activismo político y había un discurso real sobre lo que sucedía. Gran parte de ese discurso lo fuimos armando a través de un montaje donde nosotros lo que hacemos es validar, digamos, ese discurso acompañado de sonidos, acompañado de esas arengas que ellos hacían, la fuimos representando precisamente por medio de una instalación virtual, que ya les mostraré un poquito sobre eso. Obviamente no podemos pasar videos, pero quiero mostrarles en fotografías lo que hicimos. Esta mano, por ejemplo, fue parte de un momento importante porque representó para ellos lo que fue la resistencia, a tal punto que en ciudades como Cali, una de las ciudades muy importantes de acá del país, hicieron un monumento a la resistencia y esa mano se convirtió casi como en el emblema de la ciudad. Aquí el asunto de que nos están matando,
pero no solamente, repito, es la representación a través del texto, sino también lo que dice la imagen, todo ese significado que tienen y el lenguaje también corporal, la palabra, lo que veíamos y escuchábamos nosotros a diario. Ay, me faltó una, ay caramba. El tema, qué pena, se me fue una diapositiva. El tema es que fuimos nosotros haciendo una instalación con fragmentos de la ciudad donde buscábamos básicamente representar partes de la situación del lugar, de lugares emblemáticos de la ciudad, como edificios icónicos y conocidos, y poder hacer poemas que hicieran legalizar o legalidad sobre lo que estábamos observando. Digamos que la multimedia no se ha visto todavía muy complementada con muchas expresiones de arte, como lo tienen que ver con las instalaciones, lo que es directamente el contexto de la instalación visual, el videoarte. En el teatro ya lo estamos viendo, pero digamos que a través de la narrativa de ciudad todavía falta. Entonces, lo que buscábamos nosotros con esta instalación es, digamos, transgredir de alguna manera esos espacios que acompañaban o que acompañan hoy en día a los jóvenes. Y digo transgredir porque, pues, en muchos momentos que hemos tenido la oportunidad de mostrarles a los jóvenes lo que a nosotros particularmente nos interesa hacer con todo este material, algunos decían que, pues, lo sentían un poco salirse del contexto de ellos, ¿no? De alguna manera, ellos siempre han considerado que se tenía que el arte callejero, el grafitero, de alguna manera vandaliza sus espacios y esa legalización de espacios que para ellos no es como lo común y corriente, los ha llevado a buscar inclusive lugares para hacerlo de manera a violentarlos, digamos, a vulnerarlos. Pero, Perdón, Marta, tendríamos que ir cerrando, por favor. bueno, listo. En conclusión, muchas gracias, Gabriel. En conclusión, el espacio básicamente que nosotros estamos haciendo como prototipo es un ambiente y un video virtual itinerante donde podamos vincular los sonidos de las marchas con los videos y todo el recorrido que se hace en la ciudad. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Impresionante los trabajos de la calle. Sí. Impresionante. Tremendo. Bueno, muchas gracias. A ti. Muy bien. Continuamos. La representación de la inteligencia artificial en el cine anglosajón. Joaquín Martínez y Sara Serrano, de Ecuador. Cuando quieran. Buenas tardes. Buenas tardes. Okay. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Preparados para la ponencia. Muy bien. Yes. Aquí. Listo. Ahí se ve perfecto. Listo. Listo. Bueno, nosotros somos Sara y Joaquín y somos de Ecuador, Riobamba, y bueno, les vamos a exponer cómo se menciona la representación de la inteligencia artificial en el cine anglosajón. Listo. Bueno, para iniciar vamos a dar un contexto. Este empieza con Isaac Asimov, considerado el padre de la ciencia ficción. Él también fue maestro de biología en la Universidad de Boston y pues ha escrito y publicado varios libros, entre ellos Yo Robot de 1950, donde plantea las bases de las películas en sí de la ciencia ficción con las 3 leyes de la robótica. ¿Cuáles son estas? La primera dice que ningún robot podrá hacerle daño a un ser humano o permitir que éste se haga daño por inacción. La segunda ley dice que un robot siempre debe obedecer lo que dice un humano, pero no se corrompe con la primera ley. Y la tercera ley nos dice que un robot debe proteger a toda costa su identidad, siempre y cuando estas no conflictúen con la primera y segunda ley. Listo. Entonces, después de ese pequeño contexto histórico, vamos a saltar ahora a un poquito lo que es la representación de la inteligencia artificial. Pues antes de la segunda década, vamos a ver aquí en los años 90, donde encontramos 3 características en común. La primera de ellas es que, en primer lugar, se manejaba una narrativa en común.
en este aspecto. La narrativa que siempre se utilizaba en estos casos era que la inteligencia artificial, por un fallo, por un virus, por un problema en su código, en su software, las máquinas se rebelaban en contra de los humanos y lo único que buscaban era la extinción total del ser humano para crear un mundo lleno de máquinas, de robots, que no haya ningún ser vivo porque los consideraban imperfectos, porque los consideraban en sí una amenaza, cuanto menos, para el mundo. La siguiente que tenemos aquí es la que no tienen sentimientos. Literalmente a estas inteligencias artificiales no pueden, no buscan, digamos, ser humanos. Lo único que buscan es cumplir con su código, cumplir con las funciones que se les ordenaron. Estos no pueden representar enojo, no pueden representar felicidad, por ejemplo, si matan a un humano, enojo por la humanidad. Solo están cumpliendo con su programación. Y la última que encontramos es que son literalmente máquinas. No es como si fueran un algoritmo, no es como si fueran yo que sé, un holograma, tiene que ser algo literalmente, por decirlo así, palpable. Entonces se lo representa siempre como robots. Más adelante ya les vamos a dar pues un poco el contexto con respecto a las películas que en las que encontramos estas características en específico. Y bueno, estos prácticamente son los tres puntos esenciales sobre cómo se representaba la inteligencia artificial en los años 90. Bueno, tenemos un ejemplo de estas, dos ejemplos de estas narrativas. La primera es Westworld, se estrenó en 1973 y relata la historia de un parque de diversiones para adultos, donde hay tres mundos principales, que es el mundo del oeste, la época antigua, la edad antigua y la edad medieval. Aquí los humanos que llegan a visitar este parque pueden hacer todo con estos androides, incluso tener relaciones sexuales. Un buen día, como la programación en estos androides falla y empiezan a masacrar, digamos, a todos los asistentes de este parque, a todos los visitantes. Y tenemos la otra más conocida, que es Terminator, que se estrenó en 1984. Y se basa en la historia de un posmundo apocalíptico en 2029, donde habla sobre cómo las máquinas controlan el mundo a través del Skynet, pero están a punto de perder debido a la resistencia humana liderada por John Connor. Entonces mandan a uno de sus androides, que se le conoce como el T-800, para evitar la concepción de John Connor. Ya. Aquí tenemos como a la película que lo cambió todo, Yo Robot, que se estrenó en 2008 y habla de cómo en un mundo en el 2035 los robots y los androides se vuelven como que la fuerza de trabajo. Aquí el jefe o el dueño de la empresa que se encarga de fabricar estos robots, USA Robotics and Mechanical Men, muere. El doctor Alfred Lanning, entonces la policía lo quiere tratar como un suicidio. Pero un detective interpretado por William Smith no cree eso y cree que uno de sus androides lo hizo. Ahí se conoce con Sony. Y ahí se da cuenta que este fue programado ya para sentir, puede soñar, recordar, sí. Listo. Entonces, como podemos ver a lo largo del tiempo, como que se ha ido cambiando un poquito esto. Prácticamente con la normalización de la inteligencia artificial en estos momentos, pues en la actualidad, se están manejando nuevas narrativas. Ahora, como pueden ver aquí, vamos a hablar sobre ya la representación a partir de la segunda década del 2000 en adelante, donde de igual manera encontramos los tres puntos principales, que son, en primer lugar, la relación con los humanos. Ahora, literalmente, como menciono, gracias a la normalización de la inteligencia artificial, nosotros cada día vivimos en un mundo donde la inteligencia artificial es lo más común del planeta. Entonces, en estas películas, ahora los robots, incluso, o sea, pueden ser amigos, pueden ser amantes, pueden ser lo que sea, literalmente, pueden ser, no encuentro la palabra. ¿Ah? Como un número. Exacto, pueden ser como un humano, literal, pueden formar relaciones, pueden formar amistades, pueden pelearse, pueden enojarse, o sea, es esa dinámica con la que juegan ahora, lo cual nos lleva al siguiente punto, que es el hecho de los sentimientos. De igual manera, la inteligencia artificial ya no solo se lo ve como un robot más, se le veía como un humano. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Buscan, en primer lugar, sentirse humanos, como que son conscientes de que son máquinas, son conscientes de que son inteligencias artificiales, pero replican las emociones humanas, replican, yo que sé, el amor, que es uno de los casos más comunes que encontramos en estos tiempos.
con respecto a la inteligencia artificial. Y finalmente, y es un punto que tocaba en los anteriores ejemplos, es que ahora se la representa ya no de manera literal. Ahora pueden ser un algoritmo en la red, pueden tan simplemente ser, como digo, un holograma, no necesita ser algo físico. De igual manera, esto hace que ahora las películas se manejen de diferente manera. No es como que ya destruyo al robot, destruyo a la máquina y listo. Ahora, digamos, puedes destruir el cuerpo físico, pero el algoritmo va a seguir ahí. Entonces, como que poco a poco se va adaptando el cine, se va adaptando las narrativas a lo que estamos viviendo nosotros actualmente, lo cual es lo de la inteligencia artificial. Bueno, y tenemos el ejemplo más conocido, que es Her, se estrenó en 2013 y habla de cómo un escritor de Los Ángeles está muy triste, ha pasado por un divorcio, pues la verdad bastante tormentoso y se siente muy solo. Aquí compra a un algoritmo una noche que le denomina Samantha y pues empieza a hacer una compañía para él. Incluso llegan a enamorarse. Samantha le devuelve esos sentimientos y en un punto llegan a tener relaciones físicas. Sí. Y como otro ejemplo, uno más reciente, tenemos a I Am Mother, que se estrenó en 2009. Este habla de cómo un androide literalmente en una sociedad posapocalíptica está cuidando a una humana. Esta puede darle sentimientos de cariño, consejos, incluso se siente celosa al verse amenazada con la presencia de, digamos, una mujer de carne y hueso que puede llegar a reemplazarla. Bueno, finalmente llegamos a las conclusiones y aquí encontramos pues, prácticamente dos conclusiones en sí que son las que resalta y destaca. En primer lugar, es que ahora, en la actualidad, a partir de la segunda década de los años 2000, se ha creado una narrativa a favor de las IAs, de la inteligencia artificial, donde ya se las deja de ver ya como nuestras enemigas. Como dije anteriormente, gracias a la normalización, ahora se las ve más como acompañantes. Ya no son simples herramientas, sino son un amigo más, una ayuda más. Y de igual manera, nos dejan por ejemplo, este pensamiento de qué tan cómodos nosotros nos sentimos con la inteligencia artificial puede ser ahora ya con ChatGPT, que es algo completamente normalizado. Las IAs que generan imágenes, que generan música. Es como que nos hacen reflexionar sobre que ya es algo normal y es algo que vamos a seguir encontrando de aquí en adelante. Y Pues eso, muchas gracias. muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien. Bueno, continuamos. El sexto trabajo es Alborada, Design de una animación autoral 3D, no Blender. Jennifer Nascimento Amaral, Lais Akemi Margadona y Ana Beatriz Pereira de Andrade, de Brasil. Cuando ustedes quieran, podemos arrancar. Bueno, me gustaría primero de agradecer a la Universidad de Palermo por esta oportunidad de siempre de estar acá en el Congreso Virtual, en esta oportunidad de presentar una investigación nueva, sí, de autoría de Jennifer, junto a Lais Akemi, junto a mí también. Lais Akemi es doctoranda en el programa de la Universidad Estatal Paulista de Bauru. Entonces, que está como tutora junto a mí y junto a Jennifer, que es una investigadora. Y ahora que Jennifer avanza con la presentación, ¿sí? Muchísimas gracias, Gabriel, por todo. Por favor, Jennifer, un agora placer. com você. Agradeço a introdução. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a pré-produção de um curta autoral nomeado Alvorada e Pardoca. Bom, esse curta, ele consiste em uma personagem acompanhada de outra que possui aventuras. Mas antes de chegar nesse conceito, houveram algumas anterioridades. A ideia inicial seria trabalhar com a música de Moraes Moreira. Porém, devido a direitos autorais, iniciamos o caminho de algo autoral. Com isso, tudo começou com desenhos, rascunhos,
semanais propostos pela disciplina de Desenho de Observação 1. Esses rascunhos não tinham nenhum compromisso, porém geraram a primeira versão da personagem Alvorada. Inicialmente, ela era de origami e se chamava Mulher de Origami de forma bem genérica. Conforme foi passando o conceito, a estrutura dela se modificou para algo mais fácil para as autoras, que seria um papercraft, acompanhado de papel Tetra Pak e também parafusos. Bom, a ideia desse curta envolve também a Gotham Matthews, que apresentou o conceito de mercado global, que seria mais ou menos onde as culturas se mesclam e você poderia se identificar com diversas culturas. Isso inspirou bastante a personagem e conforme foi se desenvolvendo, foi decidido que a personagem viveria perto de um local de floresta, sairia em busca de aventuras em dias ensolarados devido a papercraft e voltaria depois de conhecer a cidade. Esse roteiro seria de um episódio que ela conhece a comunidade mais próxima a ela e também vai se encantando por propagandas no meio do caminho. Nessas propagandas, a personagem visualiza a cidade, primeiramente, depois ela visualiza um shopping, mais especificamente uma loja. E para essa loja, foi imaginado na mente da personagem um mini trecho onde ela trocaria de roupas por ter visto uma loja e se inspirado nisso em um mundo de imaginação. Para isso, foi utilizado a matéria, inspiração de psicologia aplicada ao design e o livro Psicologia das Cores, onde foi utilizado algumas interpretações de cor, mais algumas relações das autoras, interpretações pessoais e interpretações baseadas no livro em relação à cor, na formulação de peças de design de roupas. Em sequência, foi planejado as personagens. Para a Alvorada, em versão física, real, que é onde seria modelagem 3D entraria, foi utilizado uma versão maior, uma versão que representa um ser humano adulto, mesmo que a Alvorada em si não seja um ser humano. E a Pardoca foi utilizado um pardal também. E para a Pardoca e a Alvorada da imaginação, que não é a real, foi utilizado biscuit. A Alvorada real é de papercraft, já a física seria de biscuit, que é nesse mundo da imaginação. E para isso, como estamos no processo de pré-produção, é muito importante que seja feito cinematic. Cinematic seria o rascunho da animação, para ver se as mensagens estão sendo transmitidas e se o assunto está sendo passado de forma clara. Para isso, foi utilizado o software After Effects. E como são cinematics e são rascunhos rápidos, a animação é bem mais simples do que seria a verdadeira. E a partir de uma aprovação de busca de opiniões, também foi feito a versão da marca Alvorada e Pardoca, onde uma linha começa a formar o desenho, pois o logotipo envolvendo essa marca da Alvorada e Pardoca, ele seria mais voltado para um lettering, que foi desenvolvido na disciplina de tipografia. Então, é muito importante que siga o movimento da mão,
por isso a linha vai fazendo conforme aparecem as coisas. E agradeço muito a possibilidade de estar aqui. Graças. Por favor, gracias a ti. Muy bien. Lais, ¿va a decir algunas palabras o ya damos por cerrada la exposición vuestra? Estás bueno. ¿Quieres decir unas palabras? No, está bueno. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Gracias, ¿eh? Bueno. Sigamos entonces. Próximo trabajo, pictogramas. Bruna Suárez Cassim, Casia Leticia Carrara Domiciano y Eric Becci, de Brasil. Cuando ustedes quieran, pueden comenzar. Ok, vou compartilhar minha tela. Vocês Ok. me escutam bem? Se te escucha muy bien. Ok. Se ve perfecto. Ok. Boa tarde a todos. Queria agradecer primeiramente a oportunidade por estar aqui, vocês receberem a gente. Vou apresentar a nossa pesquisa de iniciação científica chamada Pictogramas dos Gráficos aos Aplicativos, uma linguagem inclusiva, de autoria minha, da Cássia Letícia e do Eric Veck. Queria agradecer também ao Departamento de Design da Unesp de Bauru e da CNPq pela oportunidade de desenvolver essa pesquisa. Bom, começando então, ao longo do desenvolvimento da comunicação, né, com o aprimoramento das plataformas, como os livros, revistas e os jornais, e surgimento também de novas plataformas, como as interfaces digitais, foram surgindo necessidades de clareza e de divulgação dessas informações. Nesse processo, os pictogramas, eles são criados com o objetivo de facilitar esse processo de comunicação e de entendimento dessas informações. Essa linguagem, ela se expande cada vez mais, né, com o uso em objetos do nosso cotidiano, em sinalizações, em interfaces digitais, e sempre mantendo o principal objetivo, que é uma comunicação clara e eficiente, e abrangendo o maior número de pessoas, independente de barreiras sociais, culturais, cognitivas, e por isso a gente consegue relacionar essa linguagem pictográfica à acessibilidade. Bom, o objetivo, então, dessa pesquisa de iniciação científica foi levantar bases teóricas e ações em design que têm uma abordagem inclusiva e que contribuem para a leiturabilidade dos pictogramas, tanto em interfaces físicas como em interfaces digitais, a fim de traçar diretrizes para ações projetuais na área. E para isso foi utilizado o método de revisão bibliográfica e fontes primárias de informação. Bom, ao pesquisar mais sobre a acessibilidade no design, a gente encontra uma necessidade de abordagens mais inclusivas nos projetos no geral, e um estudo mais aprofundado do design inclusivo. O design inclusivo, ele defende que, ao criar um produto, independente de qual seja, se considere diferentes usuários e as diferentes necessidades de cada um, reconhecendo possíveis dificuldades funcionais e limitações que todas as pessoas podem desenvolver durante a vida. E ter essa abordagem durante o processo de criação, ele é fundamental para obter produtos mais inclusivos e mais funcionais, porque considera o maior número de repertórios e vivências que tangem a funcionalidade desse produto. Essa abordagem, ela não serve só para produtos físicos, mas como produtos no meio digital também, e como as interfaces computacionais, que precisam ser desenvolvidas com uma preocupação com o usuário
porque ela precisa que essas pessoas sejam incluídas e proporcione o acesso à informação para essas pessoas e, consequentemente, a inclusão social. E a acessibilidade, ela define que toda pessoa com deficiência, ela tem a possibilidade de utilizar os espaços e os sistemas de comunicação com autonomia e com segurança. Muitas vezes a gente vê que esses ambientes, eles apresentam muitas barreiras para essas pessoas, e por isso é muito importante refletir quais são essas causas dessas dificuldades e pensar em práticas que possam melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. E, bom, os pictogramas, eles surgem, então, como um facilitador dessa comunicação, e estão em um estudo de como utilizá-los corretamente e estabelecer essa troca de informações de maneira mais eficiente, pode ajudar a melhorar a vida, né, das pessoas com deficiência visual. E, bom, para entender um pouco melhor sobre as necessidades das pessoas com baixa visão, é preciso entender como ela se manifesta, né, em cada pessoa. Pessoas com baixa visão, elas se encontram no aspecto de deficiência visual, e elas apresentam uma perda severa de visão. Isso pode ser congênito, adquirido ao nascimento, ou adquirido ao longo da vida por diversos motivos. E por isso, por esse motivo, ela pode também apresentar diversas características, ela não se apresenta de uma só maneira. Então, a partir desses estudos, foram feitos alguns levantamentos de projetos que utilizam a linguagem pictográfica e que proporcionam uma acessibilidade para as pessoas com alguma limitação visual. Primeiro, a gente analisou o Philippa Color Code e o Colored, que são sistemas cromáticos desenvolvidos para facilitar a identificação de cores por pessoas que possuem alguma limitação visual, e utilizam de formas geométricas para representar cada cor, e a combinação dessas formas para representar cores mais vastas. E o seu uso ele pode ser visto em diversos locais, inclusive ele foi utilizado no projeto de desenvolvimento da nova sinalização da Unesp, no campus de Bauru, desenvolvido pelo Wink Design, um projeto de extensão da Universidade da Unesp. E a Darenkin OpenType, que é uma fonte criada pelo estúdio Plau e que utiliza de pictogramas para representar frações. Então, assim que as frações são digitadas, ele é substituída por um pictograma. E esse projeto, ele mostra como a gente pode incluir os pictogramas dentro de projetos que não são necessariamente voltados para pessoas com deficiência, mas que tornam esses projetos mais inclusivos de uma maneira mais sutil e também muito eficiente. Bom, com isso a gente conseguiu reunir alguns requisitos básicos que precisam ser levados em considerações na hora do desenvolvimento desses pictogramas, como o tamanho, as formas utilizadas, a combinação dessas formas, o contraste cromático entre todos os símbolos, contraste também de brilho, e assim como as cores utilizadas e a combinação dessas cores também. A escolha das fontes também são muito importantes, e sempre verificar a clareza desse símbolo. Então, tem diversas maneiras que a gente pode aplicar para verificar se esse projeto está acessível para pessoas com baixa visão. Então, tendo em vista todas essas diretrizes, a gente pode contribuir muito para a produção de objetos de comunicação mais eficazes e inclusivos no design. Muito obrigada. Muy bien, muchísimas gracias. Bien. Bueno, continuamos.
Trabajo número 8, síntesis gráfica como metodología creativa para el desarrollo de las infografías. José Hernando Vergara Villarreal, de Colombia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, José? Voy a presentar, ¿me confirman, Dale, vale? dale. Vale, creo que ya se ve, ¿sí? Sí, se está viendo perfecto. Listo, pues nada, muchas gracias, Gabriel. De nada. Pues nada, agradecer a la Universidad de Palermo por permitirme este espacio, ¿vale? Mi nombre es José Vergara, yo soy arquitecto y diseñador gráfico de la ciudad de Cúcuta, en Colombia, ¿vale? Dentro de este espacio, pues me gustaría compartir, pues una de las metodologías que se trabajan para la enseñanza del diseño en la Fundación de Estudios Superiores Confanorte, orientando en este caso la asignatura de síntesis gráfica. Dentro de esta metodología que he ido acompañando ya hace varios años, pues siempre busco de alguna manera entender de primera base qué es la síntesis gráfica con los estudiantes. Lo primero y lo más importante es identificar cómo en el mundo actual la comunicación visual pues se ha vuelto, digamos, mucho más importante, mucho más rápida y mucho más eficaz. Por eso nosotros ahora estamos acostumbrados a que pues en diferentes medios pues recibamos, por así decirlo, esa información. Es una información masiva. Y por eso nosotros como diseñadores, ¿vale? Y más puntualmente diseñadores gráficos, tenemos el compromiso de que esa información pues llegue de la mejor manera y que esa información pues sea verídica, sea efectiva. Y uno de estos elementos, una de estas herramientas por las cuales nosotros como comunicadores logramos hacer llegar esa información son las infografías. Estas que en resumidas cuentas son representaciones visuales, buscan de alguna manera abordar grandes temáticas y poder, como lo dice el título de esta presentación, sintetizar esa información a través de gráficos, a través de grafismos, datos, estadísticas, etcétera, etcétera. La síntesis gráfica y las infografías no es un tema nuevo, pero el uso o el medio por el cual nosotros apliquemos estas infografías, la información que coloquemos en estas infografías, pues hace que evidentemente eso vaya a un constante cambio, ¿sí? Es importante pues resaltar que la síntesis gráfica no es simplemente eliminar información. Acá lo que busca es de alguna manera identificar cuáles son esos elementos de la información más importantes para poder resumirlos, y en algún momento va a aparecer texto, ¿sí? En algún momento va a aparecer información que va a ser leída, pero por otro lado la imagen, ¿sí? La imagen que contiene pues esa información y que de alguna manera facilita la comprensión del texto, ¿listo? Siempre me es importante como iniciar, entender un poco la metodología. Es una metodología muy sencilla, pero es una metodología que de primera mano, si la entiende el docente, la va a entender el estudiante y va a comprender cuáles son esos pequeños pasos, ¿vale? Siempre me es importante también empezar como mencionando pues que los resultados de la síntesis gráfica y las infografías van a buscar esto que menciona, lo voy a leer particularmente, en donde se dice que la síntesis gráfica es el proceso por el cual se simplifica la información visual para hacerla más comprensible para el público. Nuestro público es cualquier persona que pueda recibir esa información y de alguna manera pues sea lo más efectiva y lo más comprensible posible. El primero en este caso, paso dentro de esta metodología, como lo mencioné anteriormente, es entender esa información, la información que es más precisa, la información que es clave. Antes de diseñar, antes de plantear todo sobre la hoja en blanco, debemos identificar esa información y entender cuál es la información que vamos a incluir y cuáles vamos a descartar. Por otro lado, tenemos que elegir estos grafismos, los elementos visuales, la imagen que vamos a utilizar para contar eso que estamos diciendo, que estamos escribiendo. Por eso muchas veces es importante reconocer que las imágenes son unas herramientas bastante potentes en nuestro medio de comunicación. Estas imágenes pueden ser desde las que tengan las más altas resoluciones hasta un simple icono, un simple pictograma, ¿sí? Por otro lado, es importante que a la hora de entender esta información y poder elegir las imágenes de la mejor manera, generar una composición no solamente que me determine la información y la pueda leer, sino que también sea una composición interesante, una composición que sea cohesiva, una información que llegue a los usuarios de la mejor manera, en donde se utilicen ya otros elementos como lo pueden ser los colores, las tipografías, y pues que haya, digamos, una dinámica a la hora de entender esta información, ¿vale? Finalmente, después de tener todos estos elementos, hacemos un último filtro o hacemos un último embudo
con todo esto, digamos, estos resultados, esta lección de elementos anteriores, para poder en este caso simplificar la información. Como lo dije anteriormente, no buscamos que la información se elimine, buscamos de alguna manera siempre, yo siempre lo recomiendo con los chicos, entender lo que se está leyendo y reescribirlo, escribirlo de otra manera, utilizar menos letras, utilizar menos palabras o utilizar menos información que no sea, que sea redundante, para poder facilitar en este caso la comprensión. El primero en este caso, receptor de esa información, pues es uno como diseñador. Y si uno lo entiende, el usuario va a poder entenderlo de la mejor manera. ¿Listo? Algunos usos que se le dan a través de esta metodología, voy a traer algunos ejemplos de unos estudiantes con los que se trabajaron, sobre todo en una época como lo fue el 2020 y 2021, que fueron las pandemias. Los chicos tuvieron que investigar sobre, digamos, información bastante condensada para poder simplificarla en información, ¿vale? En este caso, pues, es una infografía bastante interesante donde el estudiante pudo entender cómo, independientemente de que cada pandemia o cada dengue en este caso, está identificada pues con datos, cifras, históricos, aquí lo que se busca es dar los puntos clave más importantes y acompañarlos también, como lo decía, de grafismos, de imágenes, de iconos, de información que de alguna manera represente ese, digamos, ese componente de comunicación que se busca. Por otro lado, cuando buscamos también que las composiciones o las infografías tengan un aspecto un poco más técnico, estadístico, este segundo ejemplo, busca explicar pues el uso de las mismas infografías y el porcentaje que se le da a través de las diferentes redes sociales. Entonces, eso también es un elemento para entender que independientemente de la información, es como la aplicamos a través de esta metodología. ¿Listo? El desarrollo en este caso de las infografías ya depende directamente de la creatividad de los estudiantes, pero siempre va a existir un acompañamiento a través de esta metodología que busca simplificar la información, ¿vale? Pero la propuesta visual y creativa del estudiante nunca va a estar intervenida por uno, como docente. Uno lo que hace es acompañar, ¿vale? También otros elementos, pues un poco más de bagaje cultural, de historia, en donde se plantean proyectos o, digamos, infografías donde los chicos deben investigar temas que son bastante interesantes, como lo puede ser la Bauhaus, y elementos que cuentan de alguna manera esa cronología o esa historia. Entonces, con estos tres ejemplos se plantea un poco lo que explicaba anteriormente, ¿no? Cómo esta metodología busca sintetizar la información, dar puntos clave, llevar al usuario a entenderlo a través de ya sea una línea de lectura completa o que a través de ciertos puntos pues se determine pues esa información que se quiere entregar, ¿vale? Por otro lado, los resultados en este caso de esa aplicación, ¿sí? Son ciertas habilidades que al final se le entregan a los estudiantes, puesto que esta metodología siempre va a buscar pues sintetizar esta información a través de los componentes de comunicación, ¿no? De comunicación visual. El primero, pues nada más que le da la oportunidad a que los estudiantes identifiquen y analicen esa información que puede ser bastante, como lo decía anteriormente, condensada, puede estar llena de muchos datos, de muchas cifras, que nosotros la podemos entender, pero el usuario puede que no. Entonces, lo primero que se le da a los estudiantes es la capacidad de entender ese contenido que van a representar, interpretarlo y poder de alguna manera generar una solución visual frente a esto. Por otro lado, tenemos, digamos que algo que me parece interesante siempre de esta metodología es que como los estudiantes tienen pocas herramientas, por así decirlo, o ya tienen la información muy específica, muy seleccionada, pues tienen mucha más libertad creativa para poder tomar otro tipo de decisiones, para saber cómo conectar esa información, cómo utilizar la imagen a través de esa herramienta potente de comunicación y generar en este caso espacios en donde ellos puedan pensar fuera de la caja, encontrar soluciones que sean innovadoras, que sean nuevas, que sean diferentes y que esa información que ya tienen de alguna manera sujeta sea clara y concisa. Por otro lado, también se busca que los estudiantes desarrollen habilidades, en este caso de comunicación visual, en donde el mensaje sea tal cual como ellos esperan que se consiga, ¿sí? Que llegue el mensaje de la mejor manera, que ellos comuniquen esa información de la mejor manera y pues se entienda de manera clara y efectiva, como ya lo dije. Por otro lado, tenemos finalmente la eficiencia del trabajo. Algo que me llama mucho la atención
es que cuando uno entrega este tipo de metodologías, los estudiantes van a adquirir esa posibilidad de que la información la van a poder sintetizar de manera muy rápida y muy coherente. ¿Listo? Ya para finalizar voy a presentar un caso. Esto es una metodología que se aplica en la Fundación de Estudios Superiores Confanorte, que es el proyecto pedagógico de aula, donde se buscaba crear un contenido conmemorativo para el website institucional, donde se desarrollaba en este caso una herencia histórica del norte de Santander, que es el departamento donde pertenece la ciudad donde residimos. Los resultados en este caso fueron 3 proyectos que se seleccionaron en una cantidad más alta, ¿sí? En donde los chicos sintetizaron información aproximadamente de 200 años a nivel histórico, a nivel político, a nivel financiero y a nivel, en este caso, cultural. Esos 3 resultados permiten demostrar cómo esta metodología busca siempre hacer llegar la información de la mejor manera, que todo eso que pasó durante tanto tiempo pues sea mucho más fácil de consumir, por así decirlo, y que se pueda plantear en diferentes medios para que los chicos entiendan toda esta parte histórica, pero también el usuario pueda entender que estos resultados visuales nacen a partir de toda una investigación, una propuesta gráfica, un desarrollo y un diseño visual. Ya para concluir, me gustaría siempre plantear cómo, hacia dónde vamos o hacia dónde busca ir las infografías, perdón, o el diseño en este caso de las infografías. Y es lo primero y lo más importante, pues la información ahora es mucho más verídica, mucho más puntual. La información pues busca siempre estar verificada por muchos medios. Eso como primer punto. El segundo es cómo las infografías ahora se convierten en un elemento más interactivo, más dinámico, ¿sí? En donde pues ya los usuarios puedan llegar a otros digamos, elementos de información visual, en donde puedo yo interactuar, como por ejemplo, información como lo puede ser, no sé, mapas de metro, gráficos de barra, pero información que sea constante y que se va actualizando de manera directa. En otros espacios donde la infografía en este caso es interactiva, que el usuario si quiere aprender más, digamos, no se quede simplemente con una imagen fija, sino sea también un elemento en el que si yo quiero preguntar algo, pues también lo puedo hacer y la misma infografía va a evolucionar. Y por otro lado también, pues el aprendizaje automático o la inteligencia artificial, como lo mencionaban anteriormente, que se convierte en este caso en un elemento en donde información, ¿sí? Anclada a partir de la imagen, pues busca que se creen en este caso infografías o plantillas de infografías que se puedan actualizar constantemente, que no haya, digamos, de intermediario, no sé, personas que deban buscar nuevamente esa información, sino que se va actualizando sin ningún problema. Y la gamificación, que es un producto ya, digamos, que hace parte del diario vivir, en donde las infografías pues hacen parte de ese juego interactivo, de esas aplicaciones, en donde el usuario pues entienda, aprenda y comprenda la información. Muy bien. Muchísimas gracias. A vos. Vale, gracias. Muy bien. Bueno, quería saber, no lo veo, pero quizás haya llegado Ricardo Arrubla. No, no está. No lo veo, yo tampoco, no. No, bueno, muy bien. Entonces, si no está Ricardo, ya terminamos con todas y cada una de las exposiciones. Así que bueno, quería decirles que fueron sumamente interesantes todos los planteos. Es para ir pensando cada una de estas ponencias, nos revela un desafío nuevo y futuro, así que así como nos analiza la situación de cada uno de los países aquí representados. Así que quiero agradecerles en nombre de la Facultad de Diseño de la Universidad de Palermo la predisposición, la calidad del trabajo y la excelente manifestación de las ideas por cada uno de ustedes. No sé si alguien quiere agregar algo sucinto como para cerrar. Bueno, si no, muchísimas gracias, quedamos en contacto y seguramente nos volveremos a cruzar en el próximo congreso, el Congreso 15º. Muchísimas gracias a todos y todas. Buenas tardes.